Pocos directores supieron fusionar los géneros del terror y la ciencia ficción como John Carpenter, y su trilogía del Apocalipsis es la gran prueba de esto. Un horror cósmico que rinde un gran homenaje al maestro Howard Philip Lovecraft y que empuja a sus protagonistas al borde de la locura, en un mundo lleno de seres superiores y horribles abominaciones. Pero lamentablemente, así como es muy reconocido y valorado hoy en día, en su época fue vapuleado por la crítica, que solo señalaba sus películas como absurdas y sin sentido. De hecho, la primera que vamos a abordar en este video fue considerada la película más estúpida del año y otros recomendaban arrojar las cintas al mar donde nadie pudiera hallarlas. En este video estaremos recordando esta trilogía y analizando si realmente merecían aquella calificación. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. La primera película de esta trilogía fue The Thing, estrenada en 1982. La película desde el inicio nos presenta una música inmersiva y una extraña nave aproximándose a la Tierra. Luego la historia nos traslada a la Antártida en 1982 y sin ningún tipo de desarrollo vemos a un helicóptero noruego perseguir a un extraño perro. Esta persecución termina en la base de investigaciones de un equipo estadounidense, donde el helicóptero aterriza y luego el mismo piloto lo hace estallar. Tras esto, el noruego intenta matar al perro, pero en aquel intento hiere a uno de los investigadores y un oficial lo termina matando. Esta extraña situación lleva a que McReady, nuestro protagonista, interpretado por Kurt Russell, se dirigiera a la base noruega para entender qué estaba sucediendo. Pero lo que allí se encuentra es una situación apocalíptica. La base estaba en ruinas y sus miembros muertos. Sin embargo, en medio de la búsqueda se topan con un cuerpo humanoide de 2 caras y junto a varios documentos y videos deciden llevarlos a la base para estudiarlos. ¿Qué es eso? ¿Será un hombre o algo similar? Lo que haya sido lo quemaron rápido. Mientras tanto, aquel perro que había escapado del noruego es encerrado por los estadounidenses junto a otros caninos. Aunque estos investigadores ignoraban que aquel perro no era uno común y corriente. Así que al poco tiempo este perro se transforma en una bestia horripilante y a partir de ese momento la base de investigación se transforma en el mismo infierno. A medida que avanza la película descubrimos que aquella cosa era contagiosa, también que podía adoptar cualquier forma de vida y si salía de allí podía acabar con todo el mundo. Esto hace que el equipo desconfíe uno de otros y que algunos intentasen sacrificarse con tal de que la cosa no escapara. Desde que el perro se transforma hasta que la película finaliza, John Carpenter nos deleita con situaciones de mucho suspenso, terror, gore y transformaciones alucinantes. La cosa estuvo inspirada en una novela de 1938 llamada ¿Quién anda ahí?, del escritor John Campbell Jr. Y por otra parte, ya había tenido una adaptación en 1951. Pero lejos de aquella versión, Carpenter decidió explorar aún más a la extraña criatura de otro mundo, y para ello contó con el maestro de los efectos especiales, Rob Bottin. Las diversas formas de la criatura que vemos en la película son extremadamente grotescas, algo que a muchos puede fascinarle, pero en su época pasó todo lo contrario. Tras el estreno y con un presupuesto de $15 millones, la cosa solo logró recaudar 19 millones. Esto hizo que Universal despidiera al director de futuros proyectos y también tuviera que lidiar con la montaña de críticas negativas. Como les mencionaba antes, estos críticos especializados definieron a la película como una muy estúpida y hasta el mismo director de la versión de 1951 dijo que aquella versión le parecía despreciable. Carpenter se sintió tan mal con aquella recepción que llegó a replantearse si había traicionado a su público. Pero más allá de sentirse muy afectado por las críticas, Carpenter no se rindió y continuó trabajando. De esta manera llegamos a la segunda pieza de esta trilogía, El Príncipe de las Tinieblas. La historia inicia rápidamente presentándonos a un sacerdote exhalando su último aliento de vida. Pero este párroco no era uno cualquiera, sino que era el guardián de un secreto que hasta incluso ni el Vaticano tenía conocimiento. Luego de su muerte, el padre Loomis descubre que el sacerdote había dejado un antiguo cofre con un manuscrito y una llave que revelaba aquel secreto. Es de esta forma que nos enteramos de que el sacerdote fallecido había sido parte fundamental de una poderosa secta que tenía bajo su custodia un cilindro lleno de un líquido verde. Este líquido era nada más y nada menos que la esencia pura del mal y había comenzado a activarse. De esta manera, el padre Loomis decide convocar al profesor de física cuántica, Howard Dirac, ya que sabía que el poder que residía en el cilindro necesitaría de la unión de la ciencia y la fe. Al recibir la carta, este profesor decide hacer partícipes a sus alumnos y juntos se trasladan a la misteriosa iglesia. ¿Qué cosa es? Un secreto que ya no puede mantenerse.
¿Lo siente? Sí, es fuerte. Cuando el equipo finalmente se encuentra con el cilindro, uno de los estudiantes consigue traducir un antiguo pergamino y llegan a la conclusión de que en el cilindro se hallaba encerrado Satanás. Pero lejos de ser la entidad más poderosa del infierno, este ser había sido encerrado por su padre, quien era una fuerza del mal aún más potente y funcionaba como un antidios que estaba atrapado en otra dimensión. A partir de que los alumnos comienzan a hacer varios estudios, Satanás empieza a manipular la mente de varios de ellos y también la de un grupo de vagabundos que vivían alrededor de la iglesia. En este punto nos encontramos con diversas situaciones que generan una espectacular atmósfera de terror. Desde enjambres de insectos saliendo por el cuerpo de los estudiantes, hasta posesiones demoníacas, signos cósmicos del apocalipsis, visiones y el profesor de física intentando explicar lo inexplicable. Todo para concluir con la casi liberación de aquella entidad que había logrado abrir un portal mediante un espejo, pero gracias al padre Loomis y el sacrificio de un estudiante, aquel ser volvió a quedar atrapado. El Príncipe de las Tinieblas fue una película de 1987 que estuvo protagonizada por Donald Pleasence, Victor Wong, Jameson Parker y Lisa Blount. Luego del estreno y el fracaso de La Cosa, Carpenter estrenó Rescate en el Barrio Chino, aquella película que fusionaba la fantasía con la comedia y tenía como protagonista a Kurt Russell enfrentándose a un hechicero inmortal. Pero Rescate en el Barrio Chino también se convirtió en un fracaso comercial y la decepción del director continuó aumentando. Esto hizo que se alejara de los grandes estudios y regresara al cine independiente y de bajo presupuesto. Por otra parte, las grandes productoras también quitaron la vista del director, ya que no confiaban en él para futuras producciones. Es de esta forma que en su regreso a un cine de bajo presupuesto, el director volvió a la forma de trabajo artesanal con la que había iniciado. Mientras Carpenter investigaba sobre física y teoría atómica, se le ocurrió la idea de jugar con el concepto del mal absoluto y de la materia y la antimateria. A partir de ahí comenzó a escribir el guión bajo el seudónimo de Martin Quatermass, inspirado en Bernard Quatermass, personaje ficticio que había sido creado para una serie de la BBC. Para el elenco decidió contar con algunos integrantes de sus anteriores películas, como Victor Wong y Dennis Dunn, quienes habían trabajado en Rescate en el Barrio Chino, y con Donald Pleasence, quien había estado en Halloween. Luego de rodar la película en 48 días, un 23 de octubre de 1987, se llevó a los cines recaudando más de $14 millones. Aún así, lejos de la mala suerte, Carpenter volvió a ser repudiado por la crítica especializada. La crítica llegó a molestarse tanto con su obra que la definieron como una película estúpida y que merecía ser arrojada al mar para nunca más ser hallada. Como pasó con La Cosa, las críticas claramente fueron muy exageradas, y El Príncipe de las Tinieblas con el tiempo fue adoptando un estatus de culto, aunque así todo muy pocas personas la conocen hoy en día. Como muchos seguidores del cine de Carpenter saben, el cineasta es uno de los mejores a la hora de montar una historia buena y sólida y que al mismo tiempo deje regado varios misterios que continúan siendo misteriosos. En esta ocasión estableció una historia sencilla, teniendo en cuenta el bajo presupuesto con el que contaba, y se dedicó a generar una atmósfera angustiante, cosa que en lo personal creo que logró. Para aquellos que vieron La Cosa, seguramente pueden encontrar ciertas similitudes al ver a un grupo de personas atrapadas en el interior de un edificio, siendo amenazadas por un ser que se apodera de ellos. Años después, el escritor John Kenneth Muir, en su libro titulado Las películas de John Carpenter, explicó que en una entrevista con el director llegó a la conclusión de que El Príncipe de las Tinieblas funcionaba como una parábola del SIDA, que estaba en su apogeo durante la época que se hizo la película. A partir de esto, uno puede ver con otros ojos ciertas referencias a la enfermedad y también algunas raras menciones a la homosexualidad. Es un raspón, Walter, y eso no es por nervios. Me pasaba cuando niño, dijeron que era pánico homosexual. Y finalizando con esta gran trilogía nos encontramos en La Boca del Miedo, otra gran joya de Carpenter estrenada en 1994. La historia comienza rápidamente en un manicomio donde conocemos a nuestro protagonista, John Trent, interpretado por Sam Neill. John estaba internado allí y seguido de esto conocemos su historia, al momento de contársela a su psiquiatra. Trent era un investigador y había aceptado un trabajo de una editorial presidida por el maestro Charlton Heston que consistía en revelar el paradero del famoso escritor llamado Sutter Kane. En paralelo también conocemos que misteriosamente el libro que había salido a la venta de este autor estaba causando un caos en sus seguidores. Todos aquellos que lo leían comenzaban a comportarse violentamente hasta el extremo de llegar a matar. También vemos que el mismo agente de Kane había enloquecido e intentó matar a Trent. Lees a Sutter Kane. ¿Qué?
Aún así, tras aceptar el trabajo, a John le parecía que aquella búsqueda solo era parte de un plan publicitario, uno que consistía en generar un gran misterio sobre el escritor para aumentar las ventas. Por otro lado, la editora de Kane, Linda Stiles, se suma a la búsqueda para encontrar a su jefe. A medida que la investigación avanza, Linda le va contando a Trent que el libro de Kane realmente era uno perturbador y que tenía una gran influencia sobrenatural en los lectores. Estos efectos iban desde tener alucinaciones hasta perder la cordura y volverse unos completos monstruos. Pero el investigador seguía ignorando las advertencias de la editora y comenzó a leer los libros de Kane, tratando así de hallar alguna pista de su paradero. Mientras más leía los libros, inconscientemente iba sufriendo pesadillas y alucinaciones, pero igualmente seguía sin creer en un mundo sobrenatural. La realidad es lo que creemos que es. Lo cuerdo y lo que no es podrían intercambiarse si los dementes se convirtieran en la mayoría. Te encontrarías encerrado en una celda, preguntándote qué le pasó al mundo. Finalmente, después de mucho trabajo, John logró unir las tapas de varios libros y descubrió que las líneas formaban un mapa que indicaba la localización de Kane. Esto lleva a John y a Linda a un pueblo que se hallaba solo en los libros del autor. Pero al llegar al pueblo, el horror se desata y tenemos escenas de lo más perturbadoras. Primeramente hallan una iglesia donde había varias personas reclamando por la liberación de un niño. En medio de puertas que se abren y se cierran solas, podemos apreciar al niño y luego aparece el mismo Kane en una escena que parece una pesadilla. Esto lleva a que Linda se desespere intentando hacer entrar en razón a John de que todo lo que ocurría en el nuevo libro del escritor estaba sucediendo en realidad. Pero después de que el investigador siguiera negando lo que veía, Linda decidió confrontar a Kane y se dirigió a la iglesia. Toda esta situación nos va llevando al final de la historia, donde vemos a Trent ir tras Linda a la capilla y allí descubrimos la verdadera naturaleza del escritor. Por años creí que inventaba estas cosas, pero ellos me decían que escribí. Este vendría a ser un monstruo que estaba al servicio de otras entidades de una dimensión desconocida. Luego de capturar a Linda, se proclama como el amo de John y lo obliga a presentar su nuevo libro al mundo. John se niega, pero lo inevitable sucede. El pueblo entero estaba a su servicio, por lo tanto distintos monstruos intentaron detenerlo, hasta incluso la misma editora que lo acompañaba. En esta persecución tenemos un deleite de escenas donde vemos todo tipo de criaturas y transformaciones. Desde una anciana dueña de un hotel donde John se alojaba, hasta un grupo de niños endemoniados o al mismo Kane revelando su verdadera forma. Pero cuando Trent creía que había logrado escapar, aparece lejos del pueblo con el nuevo libro de Kane en la mano. El investigador intentó deshacerse de él, pero al poco tiempo un repartidor le tocó el timbre de su casa y le entregó nuevamente el libro. John, completamente alterado, se dirigió a la editorial y allí su mente entró en shock. Por medio del presidente de la empresa, se entera que el libro ya había sido publicado y que él mismo lo había entregado hace 6 meses. También se da cuenta de que aquella editora llamada Linda nunca existió y su búsqueda la había hecho él solo sin la compañía de nadie. Y para finalizar, una película adaptación del libro estaba a punto de estrenarse. Todo esto concluyó en un mundo apocalíptico donde Trent terminó siendo hospitalizado y haciendo honor al libro al borde de la locura. La película finaliza mostrándonos al psiquiatra completamente atemorizado luego de escuchar la historia, sabiendo que el caos desatado en las calles coincidía con aquel relato. Luego de esto, Trent sale del manicomio y se entera por la radio que el mundo había sido invadido por unas extrañas criaturas y que ahora estaba devastado. Divagando por las calles desoladas, ingresa a una sala de cine para ver la película de Sutter Kane, y allí se sorprende al darse cuenta de que él mismo era el protagonista de la famosa película. Esta película, si bien es considerada el final de la trilogía, fue escrita muchos años antes que El Príncipe de las Tinieblas. El guionista Michael De Luca escribió el guión a finales de los 80, pero cuando se lo ofreció a Carpenter, el director lo rechazó. Finalmente, en 1989, De Luca consiguió que New Line Cinema se interesara en el proyecto y financió la película, aunque el director a cargo en ese momento fue Tony Randall, director reconocido por varias joyas del terror como Hellraiser o Terror en Amityville. Pero luego de varias diferencias creativas, John Carpenter fue el elegido para continuar con la película. Esto generó cierta incomodidad en De Luca, ya que sabía que Carpenter había rechazado su guión varios años atrás, y que según tenía entendido, era porque a Carpenter le parecía un desastre.
Pero tras limar asperezas y un presupuesto mayor al del Príncipe de las Tinieblas, Carpenter volvió a impregnar aquel terror característico. Con un presupuesto de $8 millones, el director consiguió que la compañía Industrial Light and Magic se encargara de los efectos. Por lo tanto, la variedad de las criaturas que vemos en la película poseen una calidad mayor a la que vimos en la segunda entrega. El mayor desafío fue la escena de la iglesia, donde se ve una gran cantidad de monstruos. Esta escena tardó en filmarse unas 7 semanas y contó con 25 personas para el trabajo. Carpenter sabía que este era el final de su trilogía y quería monstruos verdaderamente escandalosos y Lovecraftianos, pero el director era consciente de que sería todo un gran desafío, ya que en las novelas de Lovecraft las criaturas eran tan horribles que iban más allá de toda descripción. Aún así, siguiendo la racha de sus anteriores películas, Al borde de la locura estuvo al borde del fracaso. Con 8 millones de presupuesto, luego del estreno logró recaudar $8.9 millones. La crítica, siendo fiel a su visión sobre el director, definió la película como una pretenciosa, confusa y decepcionante. Afortunadamente, no solo el público que pudo ver esta trilogía, sino varias academias como la de los premios Saturn, supieron apreciar el talento de Carpenter a la hora de exponer el terror y valorarlo como se debía. Las críticas por lo general siempre fueron muy despectivas con sus películas y nunca remarcaban nada en profundidad, solo caían en conclusiones como que era aburrida o los efectos eran mediocres. Lamentablemente, esta opinión siempre afectó a Carpenter negativamente al punto de querer alejarse del cine en varias oportunidades. En una entrevista con la revista Vulture, el director expresó que tras cada crítica su sentimiento solo era el de irse a casa. Esto es entendible si vemos la descripción tajante de la crítica ante cada estreno. Pero hoy en día, con 75 años, el famoso director parece haber superado esa barrera que lo tiraba abajo, y expresó que si algo no le interesaba a alguien, solo se fueran a la mierda. A esta altura de su vida, solo quería jugar videojuegos y ver baloncesto. En lo personal, considero que esta trilogía es una de las más importantes, no solo de la década de los 80, sino de todos los tiempos. Más allá de que no estén conectadas, sí mantienen un denominador común y es el poder inmersivo en mundos completamente pesadillescos y con criaturas cósmicas fascinantes. Con mayor o menor presupuesto, Carpenter supo plasmar su idea de presentar historias sencillas y a la vez profundas para el espectador más minucioso. Si tuviera que posicionarlas, creo que me quedo en primer lugar con La Cosa, luego en La Boca del Miedo y en último lugar pondría El Príncipe de las Tinieblas. Pero bueno amigos, ahora me gustaría saber qué opinan ustedes de esta trilogía y cuál es su favorita. También coméntenme otras sagas que conozcan y sientan que no tuvieron el reconocimiento que se merecen para abordarlas en futuros videos. Y si les gustó el video no se olviden de dejar un like y me dan una mano gigante para seguir subiendo más contenido como este. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!